Bienvenidos nuevamente a Análisis en Democracia. Esta tarde nos acompaña Dewi Zamora Mendoza. Ella es secretaria general del Consejo Directivo de la Asociación Somos Ciudadanos, es especialista en derechos humanos y desarrollo humano. Bienvenidos nuevamente y esperamos que sea interesante este programa con Dewi Zamora. 3. Buenas tardes, como les comentaba, estamos con Dewi Zamora de la Asociación Somos Ciudadanía. Hola Dewi, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que se llama Análisis en Democracia. En primer lugar, quería, saludarte y segundo, preguntarte qué es Somos Ciudadanía. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Muy contenta de estar contigo y con el equipo de Democracia, además. Somos Ciudadanía es una asociación sin fines de lucro que la fundamos tres chiclayanos, porque soy chiclayana además, compañeros de la universidad en el 2016, porque veíamos la necesidad de tener una asociación descentralizada. No porque las asociaciones normalmente están en Lima o trabajan en otros lugares, pero no necesariamente están en Lambayeque, por ejemplo, sobre todo porque queríamos ver los temas de derechos humanos, de democracia, así es como nació con esta idea, ¿no? Bajo los parámetros de derechos humanos, porque los tres miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo, actualmente quienes lo conformamos, nos especializamos y nos educaron, por así decirlo, en la universidad, en las aulas de Derecho, con un enfoque de derechos humanos. Entonces, viendo esa necesidad de formar a otros jóvenes, además, en estos temas, decidimos crear esta asociación, ¿no? Así es como nace en el 2016. Tú eres especialista en desarrollo humano y derechos humanos, ¿correcto? En derechos humanos y desarrollo internacional, sí. Desarrollo internacional, ok. ¿Cómo ves tú el tema de los derechos humanos en el Perú? A propósito de toda esta polarización que existe hoy en día por el tema de las elecciones. Yo personalmente, en democracia, vemos que los derechos humanos en el Perú han sido vulnerados de mil maneras. ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? Mi percepción es que a la fecha nos encontramos en un país democrático, ¿no? Entonces, eso es algo rescatable a nivel internacional, porque si miramos los países a nivel mundial, encontramos, sobre todo a lo largo de la pandemia de la COVID-19, encontramos muchas denuncias, sobre todo temas contra la libertad de expresión, acceso a la información, entre otros derechos humanos, que muchas veces muchas personas no reconocen que estos también son derechos humanos, y se han visto vulnerados. Encontramos muchos reportes, sobre todo de Human Rights Watch, Human Rights Watch, sí. Entonces, encontramos diferentes violaciones, y yo cuando veo, y no es por hacer la comparación, pero cuando veo estas vulneraciones en otros países, yo agradezco ser peruano, porque la verdad en Perú vivimos en democracia, y dentro de todo, y si nos comparamos a nivel mundial, vivimos en un Perú, en un país en donde podemos hacer más por los derechos humanos, pero en donde actualmente también se los respeta. Entonces, porque cuando hablamos de la vulneración de los derechos humanos, hablamos de la vulneración por parte de los estados contra los individuos. ¿Se puede hacer más? Sí. ¿Encontramos violaciones? Sí. Por eso actualmente el Perú tiene procesos en tribunales internacionales, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tiene varias sentencias allí, tiene varios casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene varios casos en las comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, no voy a negar que en Perú se violan los derechos humanos, sí. Pero existe, y estamos ahorita, 2021, mayo, estamos en democracia. Entonces, eso es importante resaltar, porque dentro de todo podemos, y todos como tú y yo, accedemos a las redes sociales y podemos decir literalmente lo que se nos venga en gana, y podemos alzar una voz de protesta. ¿Existen marchas? Sí. Hay violaciones, efectivamente. Tenemos los casos de las marchas, por ejemplo, contra Merino, en donde hubo violaciones además. Pero creo que hay que rescatar también al país respecto al respeto hasta el momento de los derechos humanos que al menos se intenta dar. ¿Cómo veo la situación actual? No te miento que me da bastante temor a cara de las elecciones, de las próximas elecciones, porque vemos dos frentes extremos, diría yo.
conforme se nos han presentado, ya veremos a partir de cuando suman el liderazgo y la presidencia, cómo se desempeñan, pero hasta el momento yo creo que nos deberían dar, y tienen todavía algunas 2 semanas más para darnos esperanza de que se van a respetar no solamente la democracia con la firma del pacto que ya han firmado recientemente, ¿no? En donde se comprometen, por ejemplo, a dejar el poder dentro de 5 años, etcétera, sino también a respetar los derechos humanos, a no vulnerar los derechos de las personas de la oposición, porque vamos a encontrar a un gabinete y a un presidente, a un liderazgo presidencial bastante fragmentado. Entonces, como está tan fragmentado y encontramos 2 bandos casi 50-50, entonces lo que no quisiera ver yo, no lo auguro, la verdad, no creo que pueda a pasar y espero así sea, pero lo que no quisiera ver es justamente estas violaciones de un grupo hacia el otro. Y lo que tampoco quisiera ver y lo que se debería respetar es que una oposición sana, una oposición democrática y una oposición que sume además, porque las oposiciones son buenas en cualquier país democrático, porque eso lo hacen ver al líder en qué puede estar fallando y puede sumar con algunas propuestas. Entonces, estas propuestas, sea el partido que gane, el partido político que gane, debería tomarlas de buena manera, debería tomar las propuestas, y así yo creo que viviríamos en un país con concentración de vigilancia por parte de la oposición, pero además en un país justamente con el respeto y garantía a los derechos humanos durante los próximos 5 años. ¿Tu micro? Tu micrófono me parece algo que... Listo, ya. Ahora te pregunto, dentro de las propuestas que has visto de los candidatos, ¿hay propuestas serias en temas en materia de derechos humanos? Tanto en el bando, como tú dices, de extrema derecha o una derecha un poco extrema y la extrema izquierda. ¿Tú crees que se han presentado propuestas, aparte de lo que han firmado, que es el Pacto de Ciudadanía, durante toda su campaña? ¿Has escuchado tus propuestas acerca del respeto de los derechos humanos? Como comentábamos al inicio, yo siento que hay vulneración. Bien, tenemos la Defensoría del Pueblo, pero por ejemplo uno de los candidatos dijo que iba a desaparecer la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que bueno, que la iba a sacar, ¿no? ¿Tú sientes de que desde tu punto de vista han habido propuestas serias sobre este tema o han pasado de largo y le han dado mayor importancia a otros? Me parece que la respuesta es no, porque ninguno de los 2 partidos políticos está haciendo énfasis en los derechos humanos como tales, y me parece que también es un poco porque se tiene, dentro de ambos grupos se tiene un sesgo solamente al término de derechos humanos, porque cada uno lo ve desde una visión diferente, cuando los derechos humanos son universalmente reconocidos justamente por todo lo que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los derechos humanos están para defendernos a ti y a mí, y absolutamente a todos, tanto al Grupo de Fuerza Popular como al Grupo de Perú Libre, todos universalmente tenemos derechos humanos. Entonces, yo creo que no deberíamos tener miedo a defenderlos, a garantizarlos, y creo que más bien garantizarlos públicamente y dar propuestas de defensa de los derechos humanos, creo que eso nos garantiza paz y estabilidad durante los próximos 5 años. Sin embargo, para responder tu pregunta, efectivamente no lo he visto, ni siquiera, no lo he visto plasmado en los planes de gobierno. Bueno, recién ha tenido su plan de los 100 primeros días Perú Libre, porque en su ideario no lo menciona, y en el plan de Fuerza Popular no está, en el plan de gobierno, ¿no?, que presentó en el Jurado Nacional, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sí veo son propuestas de otra índole, al menos cuando revisé el plan de Fuerza Popular, porque en el ideario no encontré, del ideario de Perú Libre no encontré muchas propuestas concretas. Me parece que recién se están sentando con un equipo técnico a avanzar. Me hubiera gustado verlo desde antes, pero la verdad que creo que nadie tiene el 100% de la confianza de ninguno de los 2 partidos políticos. Todos vamos a estar 100% vigilantes de ambos, pero sí, faltó bastante el tema. Me parece que los discursos se han polarizado tanto que nos hemos olvidado temas tan urgentes como la COVID-19. Ya, si no queremos tocar el tema de derechos humanos, porque lo vamos a garantizar por más que no lo digamos, aunque sea hablemos de la pandemia. Y no se habla de la pandemia.
yo justamente hace una semana complementando un artículo que escribió mi compañero Jorge, escribió una columna diciendo que solamente basta ver a los mítines de cómo realizan ambas fuerzas políticas y vemos que en estos mítines no se respeta el distanciamiento social, la gente se puede ver cómo las mascarillas las usan hasta aquí, hay aglomeraciones, entonces hay violencia, recientemente hemos visto contra los periodistas, entonces si los vemos siendo candidatos, no respetando algo tan como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, derechos humanos, si no nos vemos respetando eso en mítines, en plena campaña electoral, yo pregunto, ¿qué nos va a garantizar que cuando suman el poder van a respetar o nos van a garantizar o nos van a dar herramientas para tener un mejor derecho a la vida y un mejor derecho al acceso a la salud? Si cuando están ahorita en campaña no les interesa. Entonces, no, volviendo nuevamente a tu pregunta, no lo he visto ni en sus planes ni en sus acciones. En el tema de pobreza, que tú también eres especialista, la pobreza ha aumentado en el Perú. Acá saqué un titular que decía 6 de cada 10 peruanos estarían en condición precaria actualmente. ¿Cómo tú analizas este escenario electoral con población que está en extrema pobreza y que definitivamente en los próximos meses o en años no van a poder recuperar de repente el nivel que tenían, ¿no? ¿Cómo ves al Perú en este estado de una población pobre y que va a ser más todavía, porque mucha gente sigue perdiendo los empleos, porque todavía no tenemos vacunas? Entonces, ¿cómo analizas tú este escenario? Gracias además por la introducción, porque eso me permite hablar sobre un poco de los ODS, no sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque justamente el objetivo número 1 es el fin de la pobreza. Entonces, cuando hablamos de pobreza, pues podemos hablar desde un punto de vista de pobreza monetaria, que es el que tú has referido como el de pobreza no monetaria. Entonces, cuando hablamos de pobreza monetaria, justamente podemos referirnos a los pobres extremos y a los que viven en y a los pobres no extremos, ¿no? A la pobreza extrema y no extrema. Entonces, en el Perú, efectivamente, ya un estudio de Lavando y Liendo del año pasado ya había predicho que la pobreza iba a alcanzar el 29 punto algo por ciento, y efectivamente los recientes datos del INEI nos confirman que la pobreza ha aumentado a 30,1%. Subiendo casi 10, bueno, para ser exactos, 9.9 puntos porcentuales del año pasado. Entonces, cuando vemos los datos de la pobreza en los últimos 20 años, vemos cómo la pobreza monetaria ha disminuido en el Perú y tiene una correlación justamente con el crecimiento económico que ha tenido. Incluso a pesar de la bajada que tuvo el crecimiento económico en el 2009 por esos factores internacionales externos, ya vamos a hablar de eso, incluso la pobreza siguió disminuyendo. Entonces, la pobreza en el Perú sigue disminuyendo, pero actualmente, justo con la COVID-19, no solamente Perú, sino en el mundo, millones de personas, la COVID-19 las ha empujado nuevamente a la pobreza y a la pobreza extrema. ¿Y por qué te digo nuevamente? Porque a nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó del 36% en 1990 a 10% en 2015. Esto quiere decir que las personas se han empujado nuevamente a la pobreza a nivel mundial, y esta no es una excepción para el Perú. En el Perú, tanto en términos de pobreza como de pobreza extrema, hemos disminuido 10 años. Y estos datos, si bien los ha dado el INEI, eran datos que iban a ser predecibles, eran predecibles desde el año pasado, y que tampoco ninguno de los dos candidatos los está mencionando. Y digo que eran predecibles porque justamente medidas como el confinamiento, el tema de la emergencia nacional, justamente estas medidas por la COVID-19 obviamente hicieron en un país con más del 70% de personas informales, era evidente que muchas personas iban a caer nuevamente en la pobreza, lo cual es bastante lamentable,
porque ninguno de los dos candidatos habla al respecto. Habla sobre propuestas concretas acerca de cómo volver a disminuir la pobreza. Ahora, hablando, digamos, si hablamos del 20% de la población que vive en pobreza, luego vamos a ver el tema de la extrema pobreza, significa que hay un 20% hasta el 2019, que si bien a nivel mundial, a nivel internacional y para la foto y todo eso, veíamos cómo sí ha disminuido la pobreza, etcétera, pero había un 20% de personas que seguían viviendo en la pobreza. Entonces yo creo que antes de la COVID-19 incluso se pudo haber hecho más. En un país con, como te digo, con gran crecimiento económico, pero lamentablemente con deficientes políticas redistributivas justamente para repartir y para distribuir la riqueza como se debió cuando podíamos hacerlo. Entonces, la COVID-19 nos ha empujado a números dramáticos, lamentablemente, pero como te digo, no es algo a nivel nacional, sino es algo a nivel mundial. E incluso te comento, mientras toco el tema mundial, que hay países, hay regiones, si el mundo lo dividimos en regiones, hay regiones en donde este tema de la pobreza, por ejemplo, si hablamos de Asia Central o si hablamos de Europa, esta pobreza ha aumentado en un número bastante pequeño. Si hablamos de Asia del Sur y del Asia del Este, el impacto de la verdad también ha sido bastante pequeño en el tema de la pobreza, mientras que nosotros estamos al nivel de África subsahariana porque hemos retrocedido junto con esta región 10 años. Y bueno, hay otras regiones como por ejemplo el norte de África, en donde la situación ya es tan dramática que han retrocedido hasta los años de 1980. Entonces, a nivel mundial, la pandemia nos ha empujado a la pobreza y eso requiere medidas también drásticas de los equipos técnicos de ambos candidatos. Cosa que personalmente no lo veo. Y no lo veo no porque juzgue a las personas en materia económica de ambos partidos políticos, sino porque no nos presentan propuestas concretas. Porque no solamente se trata de reactivación de la economía, como lo escucho bastante, por ejemplo, de la candidata de Keiko Fujimori, sino que ya hemos visto que hemos tenido crecimiento económico hasta el 2019, pero un 20%, a pesar de ese crecimiento económico, ha seguido en pobreza. Entonces, no me hables de crecimiento económico si no me vas a decir cómo vas a redistribuir esa pobreza. No me hables de activación económica si no me vas a decir cómo esto va a afectar o va a favorecer a los que están más pobres. Y yendo al tema de la extrema pobreza, igual a nivel mundial estamos en una situación crítica y a nivel peruano hemos aumentado, si no me equivoco, sí, hemos aumentado a casi 5%. Hemos aumentado también a un poco más de 2 puntos porcentuales a nivel del 2019, lo cual es bastante grave. Lo cual es bastante grave porque deberíamos al 2030, de acuerdo a la Agenda 2030, erradicar la extrema pobreza. Entonces, eso significa que la Agenda 2030, en la cual los países nos comprometimos en el 2015 a erradicar, no lo vamos a cumplir. Y no solamente por factores externos como la COVID-19, sino que incluso pre-pandemia era muy probable que no lo fuéramos a cumplir. Y aparte hablamos y te comentaba, tenemos lo que es la pobreza multidimensional que muchas veces no se habla. Entonces, cuando hablamos de pobreza multidimensional, me gusta relacionarlo con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque aquí, cuando hablamos de pobreza multidimensional, hablamos de 3 dimensiones: educación, salud y estándares de vida. Entonces, te quería tocar el tema de pobreza multidimensional, pues tiene relación con el tema de la pobreza, porque en ambos ámbitos vemos que en el Perú hay una gran diferencia entre el área rural con el área urbana. Tanto en pobreza extrema como en pobreza, como pobreza extrema, como en pobreza multidimensional, encontramos una gran brecha entre quienes están en el área rural con quienes están en el área urbana. Y permíteme darte unos números, por ejemplo. En la pobreza extrema, mira, si yo te estoy diciendo que el 5.1% de la población ahorita está en pobreza extrema al 2020, de acuerdo a datos del INEI, imagínate que del área rural, de ese 5.1%, el 13.7%
es del área rural, mientras que el 2.9% del área urbana. Y si nos referimos al tema de la pobreza, no tengo, a ver, déjame un segundo, en la pobreza monetaria, el 45,7% a la población del área rural y el 26% a la población del área urbana. Entonces, vemos los puntos porcentuales en las áreas en el Perú se encuentran totalmente diferenciadas y la brecha es enorme. Y de esto tampoco hablamos, porque siempre, como estamos en un país tan centralizado como el Perú, entonces toda la riqueza se queda en Lima, y ni siquiera en Lima, sino en algunas áreas de Lima, porque ni siquiera no toda Lima puede disfrutar de la riqueza. Y tenemos diferentes regiones tan ricas, ahí tenemos regiones con canon, y sin embargo estas regiones y el área rural en general no se ve beneficiada, como te comentaba, del crecimiento económico del cual tuvimos hace muchos años. Y lo cual no significa que todo lo vaya a resolver, ojo, Fuerza Popular o Perú Libre, porque mucha de esta responsabilidad cae en los gobiernos regionales. Entonces, es en los gobernadores regionales, entonces hablamos de autoridades regionales y las autoridades locales. Entonces, sí, hay responsabilidad, quisiéramos ver las propuestas al respecto para luchar contra estos males que de repente ellos no lo ven, que de repente ellos no lo sienten, pero que mucha gente día a día, tanta gente ha roto el confinamiento solamente para llevarse un pan a su casa. Tanta gente informal, ese 70% del Perú informal, ha tenido que evadir o que romper estas reglas de confinamiento, y esto lo vemos todos los días en las calles, afectando incluso su salud. Entonces, ¿qué pasa después? Afecta su salud, se contagian de la COVID-19, contagian también a sus familias, y no porque quieran, sino porque tenemos estos porcentajes que te estoy comentando. O sea, Perú antes de la COVID tenía el 20% de pobres, entonces, con el 70% de informales. Entonces, vemos que se afecta su derecho humano a la salud, su derecho humano a la vida, que no solamente es el tema de la muerte, sino también es la calidad de vida. Y cuando queremos que accedan a la salud, no encuentran camas en hospitales, lo cual me parece sorprendente. En ningún país, si bien el Perú es un país en vías de desarrollo, y si quisiéramos ir en algunos años, no pronto, a ser un país desarrollado, no podemos permitir que no hayan camas UCI en los hospitales. Esto no se ve en ningún país desarrollado. Y por otro lado, es increíble cómo si bien acceden a clínicas, la gente está endeudada de repente hasta de por vida. No tengo el porcentaje porque no he logrado encontrar cuánta de esta gente pobre que ha sido empujada a la pobreza debido a la COVID ha sido porque ahorita cuántos deben estar endeudados. Hemos visto incluso noticias de gente que vende hasta sus órganos para poder pagar cama UCI, balones de oxígeno. Increíble que no tengamos balones de oxígeno. Entonces, las deficiencias del Estado no las veo que en las propuestas de estos planes de gobierno tengan siquiera la intención de ser corregidas. Continuando un poco con lo que me comentas, hablar de programas sociales o redistribución de la riqueza, como es el caso de Fuerza Popular, que ha puesto en bandeja el dar el 40% del canon a la población, ¿te parece a ti una medida populista o es realmente lo que se necesita para, digamos, atacar este tema de la pobreza? Este tema del 40%, lo quisiera estudiar más, la verdad, no lo tengo a profundidad, pero los programas sociales sí ayudan a reducir la pobreza. De hecho, no tengo ahorita, pero el programa Juntos y el programa Pensión 65, sí en algunos puntos porcentuales, hasta antes del 2019 se ha ayudado a la disminución de la pobreza. No mucho, de repente un 1%, 2%, si no me equivoco, ha ayudado, pero sí. Los programas sociales sí ayudan porque justamente cuando tú haces transferencias monetarias, ayudas a que también la economía se active, ya que ese dinero no se queda con ellos, sino que tiene un flujo en el mercado. Entonces, obviamente la economía sigue activándose y seguimos creciendo. Entonces, los programas sociales para mí sí deben seguir existiendo y para mí también deben de repente mejorarse y deben incluso crearse más, porque como más personas han caído en la pobreza, necesitamos más programas sociales no paternalistas,
sino que justamente sean enfocados en aquellas personas que sean vulnerables, en aquellas personas que realmente lo necesiten. Sí. Hablando también de esto, cuando se inició la pandemia, entregaron unos bonos a diferentes sectores de la población, pero lamentablemente la focalización que se hizo estuvo pésimamente hecha. Es más, había gente que no tenía ni DNI. ¿Cómo ves todo este tema de la formalización y de la focalización? ¿El Ministerio de Inclusión Social te parece a ti que está trabajando bien, que desde lo creó Ollantumala con la finalidad de tener un brazo en el cual los programas sociales puedan ejercerse o puedan darse a través de este ministerio, pero nos hemos dado cuenta que este ministerio no ha hecho bien su trabajo? ¿Cómo ves tú el tema del Ministerio de Inclusión Social? ¿Tú crees que deba continuar o es mejor de repente que lo asuma de repente el MEF o el Ministerio de la Mujer para poder hacer este trabajo de focalización de la pobreza real, de la extrema pobreza, para poder llegar con estos programas asistenciales? Totalmente de acuerdo contigo respecto al trabajo no eficiente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No obstante, me parece que a pesar de la deficiencia que ha salido y que ha relucido con la pandemia en temas de sistemas de la información, el tema de la focalización de estos programas sociales, no estaba listo. Entonces, no hay que esperar que ocurra nuevamente una tragedia para poder innovar nuestros sistemas, no solamente de este ministerio, sino de todos los ministerios que tenemos. Pero personalmente me parece que es un ministerio bien creado, porque sí, el Ministerio de la Mujer tiene bastante trabajo que hacer, sobre todo en un país con altas tasas de violencia contra la mujer y en un país tan machista y de tolerancia social contra la violencia contra la mujer. Entonces tiene un papel bastante específico que cumplir. Mientras que este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo que tú dices también es cierto, necesitamos innovarlo, necesitamos modernizar sus sistemas de información, porque necesitamos que cuando pasen esta clase de eventos imprevistos, como la COVID-19, puede pasar algo más, porque esa es una emergencia internacional, no solamente de salud, sino económica, pero emergencias y temas económicos van a pasar siempre a nivel internacional, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, no debemos esperar a que otra tragedia económica, de desastre natural, etcétera, ocurra para nosotros estar preparados para enfrentarla. Pero sí me parece bien su existencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social finalmente tiene focalizados a aquellos grupos por edad, por género, por área, sea rural, etcétera. Tiene bastante, o debería, en mi idea, tener bastante bien focalizado cómo está dividida la población de Perú, para que cuando ocurra algo, para cuando tenga un programa social, saber hacia dónde dirigir. Entonces, y me parece que si no lo tuviera y si tiene un programa bien diseñado, entonces, y si le falta algo, entonces acudir a RENIEC y así a través de un tema interoperativo, junto con el jefe de RENIEC, decir, me falta esto, necesito los datos de esto, no toda la gente tiene DNI, es toda la gente. Entonces, yo creo que van sumándose, en caso hayan líderes eficientes, obviamente, yo creo que se podrían hacer muchas cosas. Como te digo, este ministerio, en temas, sobre todo ahora que ha subido, que ha aumentado la pobreza y pobreza extrema, yo creo que es necesario. Hablabas también, o hablábamos sobre el Ministerio de la Mujer ahora y el tema de la equidad de género, ¿no? Han habido políticas acá en Perú y en el mundo, agendas en la cual buscan tratar de combatir esta violencia a las mujeres, que no solamente es en Perú, sino es en el mundo. ¿Tú crees que esta agenda de equidad de género esté aquí en Perú, esté yendo por el camino correcto, ya que los feminicidios y los abusos contra las mujeres, no solamente madres de familia, sino también violaciones a menores de edad, estén yendo con una política correcta, o qué es lo que debería hacer el próximo gobierno
para evitar, porque las mujeres siguen falleciendo, o sea, las siguen asesinando, y ahora ha habido más todavía con el tema bueno, el encierro que hemos tenido durante el año pasado. Entonces, ¿cuál sería, según tu visión, la estrategia más oportuna para poder abordar este problema que no por todos lados se desborda y ah, no hay forma de poder controlarlo, ¿no? A pesar de que el Estado está tratando a través de políticas de equidad buscar la solución, o es un tema que se tiene que manejar a mediano o a largo plazo? Es un tema que debemos trabajar y que el próximo gobierno debe trabajar porque veo bastante polarización y bastante confusión con el tema cuando mencionas género por ambos lados, en ambos partidos políticos, es como si fuera el cuco. Entonces, yo creo que hay que sensibilizar con data, hay que sensibilizar viendo los casos y hay que ser un poco más humano para darse cuenta de lo que estamos pasando las mujeres con el tema de discriminación y con el tema de la violencia, para darnos cuenta que necesitamos un enfoque de género desde los colegios, por ejemplo. Y como tú bien dices, el tema de la violencia contra la mujer no es un tema únicamente en el Perú, es un tema a nivel mundial. Así como hablábamos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 es el fin de la pobreza, el Objetivo de Desarrollo 5, de Desarrollo Sostenible 5, es justamente el tema de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, que es lo que hoy más que nunca necesitamos. Porque cuando hablamos de la violencia contra la mujer, no hablamos solamente ya, hay una violencia contra la mujer y a nadie más le importa, y digámoslo, digamos que, ¿por qué no les importa? Porque piensan que es un hecho aislado, cuando el impacto que tiene en una sociedad la violencia contra la mujer tiene diferentes ramificaciones. Entonces, si lo queremos presentar así, incluso podemos decir, por ejemplo, que cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de una afectación psicológica a los menores en caso haya niños de por medio, respecto a su bajo rendimiento escolar, incluso que dejan la escuela, y todo lo que voy a decir es con evidencia. Entonces, estamos formando una nueva generación, lamentablemente, que puede repetir patrones de conducta. La mujer que se deja ser violentada y el hombre que es violentador. ¿Por qué? Porque asumen que estas conductas como normales. Entonces tenemos también un impacto en el tema económico, porque se ve que las mujeres violentadas tienen menor posibilidad de acceder a empleo que las mujeres que no son violentadas. Entonces hay un impacto económico en la sociedad, no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Hay también, cuando hablamos de violencia contra la mujer, hablamos que la mujer deja de participar en actividades comunitarias o actividades de liderazgo político, etc. Entonces, encontramos un vacío de la mujer frente a estas posiciones de liderazgo a nivel nacional, regional, local. Entonces, aparte, obviamente, si hablamos de la mujer como individuo, como ser humano, la mujer y el daño psicológico que sufre es extremo, ¿no? El daño que produce la violencia física, sexual, psicológica a la mujer es un daño que en el Perú, ya que no hay temas de salud mental gratuitos o accesibles para todas, es un tema que se descuida bastante, pero es un tema que se debería tomar en cuenta. Entonces, nadie toma en consideración cómo está la salud mental de esa mujer que ha sido violentada. Y de la cadena de violencia contra la mujer, finalmente está lo que tú mencionas, que es el feminicidio. Entonces, ahorita te hablo de data de temas de violencia y de feminicidio, pero sí, no veo yo por ninguno de los dos lados enfrentar este tema de violencia contra la mujer. Y ahora volviendo a lo que te comentaba, en el Perú es uno de los países que tiene los más altos índices de violencia contra la mujer a nivel de América Latina y a nivel también mundial. Solamente, por ejemplo, si hablamos de data del 2013 a 2015, el Ministerio Público registró 441.741 denuncias por violencia familiar. Y del 2016 a 2018, 2.802, 54 denuncias por lesiones graves
por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Después, si hablamos de cuáles son las formas de violencia, esta encuesta del INEGI, la última encuesta del INEGI al respecto del 2019, destaca que de la violencia psicológica y verbal es la que hay más, que es el 52,8%, luego la violencia física 29,5%, y finalmente la violencia sexual, que es el 7,1%. Entonces, pero aparte en Perú, la mujer tiene altas posibilidades, altas probabilidades de traer como consecuencia la muerte de ella. Se han registrado en 2018 1.129 víctimas de feminicidio del periodo 2009 a 2018. Pero de estas víctimas del feminicidio que te comento, 24,1% habían previamente denunciado la violencia que habían sufrido. Entonces, hablamos de qué está pasando dentro de los mecanismos de denuncia. ¿Por qué si este 24,1%, esta fecha de la Defensoría del Pueblo 2015, terminó lamentablemente en un feminicidio? ¿Qué pasó durante el proceso? ¿Y qué pasa? ¿Por qué las mujeres no estamos denunciando? Porque hay una cantidad de mujeres que no denunciamos cuando somos víctimas de violencia, porque no encontramos una protección. Hay un alto número de mujeres que no encuentra confianza y prefiere decirle a un familiar o una amiga que ir a denunciar a las instancias correspondientes. Pero además hay un desconocimiento de cuáles son las instancias correspondientes de denuncia. Y cuando denuncias, del 24,1%, como te decía, finalmente terminaba en feminicidio. Entonces, no hay esta confianza que debería dar el Estado para una mujer para que denuncie. Pero no solamente deberían atacar con políticas públicas, sea cualquiera de los dos partidos de gobierno o con las leyes. En general, leyes hay un montón. Te comento que a nivel internacional, Perú ha ratificado todos los tratados de derechos humanos en materia de discriminación y violencia contra la mujer. Perú todos los ha ratificado. O sea, a nivel internacional, las mujeres en norma, en documento, estamos protegidas. A nivel de Perú existen más de 20 normas nacionales que protegen a la mujer en caso de violencia violencia y discriminación, hay de acoso, etcétera. Lo que no tenemos, y si bien la última ley dentro de su título es de prevención, lo que no encontramos son políticas de prevención de violencia contra la mujer. Y ahí viene, por ejemplo, el tema del enfoque de género. Como te decía desde un inicio, muchos de los dos partidos políticos parece que se asustaron con este término que lo único que busca es reducir estas dramáticas cifras. Entonces, ¿y por qué incido en el tema de la prevención? Porque en el Perú existe una alta tolerancia de violencia contra la mujer. De la última encuesta también del INEGI del 2019, 58,9% de las personas toleran la violencia hacia las mujeres. 52,7% consideran que la mujer primero debe cumplir su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus sueños. 33,2% opinó que si la mujer es infiel debe tener alguna forma de castigo por su pareja. Y el 31,1% señaló que si una mujer se viste provocativamente es porque busca que la acosen sexualmente. Entonces, tenemos normas que defienden, tenemos procedimientos, yo veo comisiones del sistema especializado, el Poder Judicial, la Comisión de Justicia de Género, yo veo el Ministerio de la Mujer, veo la Defensoría del Pueblo, muchas instituciones preocupadas por el tema de violencia contra la mujer. Sin embargo, los números siguen subiendo. Los números de violencia contra la mujer del 2013, 2015, 2018, lo único que han ido es subiendo. Entonces, todas esas políticas, todas esas coordinaciones interinstitucionales, al parecer no están funcionando, y incluso con el tema de la pandemia, el tema del confinamiento, las cifras y la línea 100 ha recibido miles de llamadas desde marzo del año pasado. Entonces, tenemos que enfocarnos en el tema de la prevención, y cualquiera de los dos, porque finalmente uno va a ganar, o va a ganar Perú Libre o va a ganar Fuerza Popular, tengamos el voto que tengamos. Entonces, deben preocuparse, y el Congreso de la República, además, elegido con el mismo periodo presidencial, debe preocuparse por el tema de políticas de prevención, sobre todo desde el Ministerio de la Mujer. Atacar el tema de esta alta tolerancia social que existe en el país,
y ver otras formas de prevención, ¿no? Yo creo que trabajando con prevención, trabajando con un enfoque de género, sensibilizando, yo creo que se puede hacer y podríamos ver resultados. Lo que tú decías, a corto plazo no lo creo, pero esperemos que a un mediano plazo lo podamos lograr. Ya para ir cerrando esta interesante conversación, Dewi, ¿cuánto tiene que ver la corrupción con todo lo que me comentas de la pobreza, de la violencia contra la mujer? Tú y yo somos abogados y sabemos que en los tribunales muchas veces los expedientes se duermen, las denuncias también. ¿Cómo crees tú que se debe atacar eso? Entra un nuevo gobierno, entran nuevas expectativas, somos un país queremos, que tenemos que refundar la República cada 5 años con el gobierno que entra. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre este tema, ¿no? De la corrupción y de todo el daño que nos ha hecho en todos los temas que hemos hablado esta tarde? Sí, todo tiene correlación porque de acuerdo al último reporte, y me parece que es el único reporte bastante bien realizado que se realiza a nivel nacional, que lo realizó la Contraloría el año pasado, donde calcula que más de 23.000 millones de soles se pierden por la corrupción. Entonces, yo siempre relaciono este tema a que si ese dinero efectivamente se hubiera invertido en obras públicas, por ejemplo, de hospitales, de escuelas, de carreteras, entonces toda esta infraestructura pública no la veamos aislada, veámoslo como derechos. Si hablamos de construcción de hospitales, hablamos de ahorita frente a la COVID-19, hablamos de más camas UCI. Si hablamos de escuelas, hablamos de un mejor derecho a la educación. Y no solamente de escuelas, si no hablamos de tablets y de todo lo que se necesita para que los niños y niñas puedan acceder a una educación, por ejemplo, virtual. Entonces, la cantidad de infraestructura, de servicios que desde el Estado se pueden realizar con más de 23.000 millones de soles es impresionante. El tema de las carreteras para justamente un desarrollo más descentralizado, para un crecimiento económico desde el área rural en donde te comento que existe mayor cantidad de pobreza. Entonces, yo creo que incide bastante, pero hay un tema de corrupción que es justamente el que tú comentabas, que es el tema de los tribunales. Entonces, yo sé porque he estado dentro del Poder Judicial y sé que hay una gran, y ahora con la doctora Barrios en la cabeza, sé que hay un gran interés por el tema de la mujer, de la violencia, de atacar la violencia contra la mujer, pero encontramos que los jueces son diferentes a nivel nacional, entonces por más que la presidencia o la presidenta o se quiera hacer algo desde las políticas o desde los asientos de los ministerios, finalmente los jueces, los policías son finalmente quienes ven el caso y quienes toman de primera mano las declaraciones de las víctimas. Entonces necesitamos un trabajo conjunto. Y como te decía hace un momento, cuando yo veo el tema del sistema especializado, y veo los integrantes del sistema especializado en tema de violencia contra la mujer, si bien se reúnen todos los líderes, todas las cabezas, el presidente, la presidenta, el fiscal, se reúnen todas las cabezas, necesitamos que vaya más allá. Necesitamos que estas políticas de prevención, que esta sensibilización vaya directamente a las personas quienes resuelven los casos de violencia, en este caso contra la mujer. Necesitamos mayores policías, no sé si capacitados, pero sensibilizados. Y porque tú le puedes dar cifras y de repente, no, necesitamos sensibilización, necesitamos cambiar el enfoque. Por eso es el tema del enfoque de género, ¿no? Que, como te decía, está bastante trillado. Entonces, dando un nuevo enfoque a nuevas generaciones, podríamos cambiar, dando un nuevo enfoque a nuevas generaciones de policías que se están formando, a nuevos jueces que se están formando, nuevos fiscales que se están formando, podemos tener policías, fiscales, jueces y juezas más sensibilizados en estos temas para que tomen una declaración e inmediatamente activen todo el procedimiento correspondiente y finalmente la mujer encuentre justicia. Y sí, bueno, esos son los temas que hemos tocado, el tema de los derechos, el tema de la COVID, que sin este dinero de la corrupción es la primera vez que se toma el tema del cálculo del costo de la corrupción. Ojalá que la Contraloría lo siga haciendo año a año, y me hubiera gustado que se hubiera hecho años anteriores también,
porque ahí ya podemos calcular y podemos entrelazar qué derechos humanos se han visto violentados y por qué, porque cuando dejas de hacer algo estás violentando algún derecho humano de todas maneras, como te acabo de mencionar hace un momento. Entonces, es importante este ejercicio de saber cuánta corrupción hay, porque esto nos permite identificar qué estamos haciendo mal y quiénes son finalmente, en dónde está ese cuello de botella de por qué los corruptos siguen postulando o por qué personas con sentencias siguen liberando, por qué no están en la cárcel, por qué están en sus casas, por qué no están donde deberían estar y por qué la gente eficiente sin una gota de corrupción no están en esos puestos. Entonces, eso nos llama también a la reflexión y bueno, hay muchos temas pendientes, ese sería mi tema, mis palabras finales, hay muchos temas pendientes que ambos bandos deben tomar en cuenta. Mi recomendación sería para ambos lados que tomen en los objetivos de desarrollo sostenible, que no los vean como enemigos, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino que los vean como aliados. Si yo liderara de repente, yo tomaría los 17 objetivos que toman absolutamente todas las problemáticas a nivel mundial y a nivel nacional y trabajaría sobre ellos. Y de lograr estas metas al 2030 lograríamos un país no solamente más desarrollado, sino también más justo e inclusivo. Entonces, esas serían mis palabras finales. Una pregunta más que sale por lo que comentas de los objetivos. ¿Tú crees que todos los países tenemos quizás el mismo cauce? Por ejemplo, ¿no? Tú me dices los objetivos del 2030 de la ONU, Sí. ¿no? Que son los objetivos del desarrollo. Por ejemplo, ¿no? De repente un peruano puede tomar esto igual que un chileno, que un argentino, que un paraguayo. ¿Son realidades distintas o para ti son lineamientos claves para todos los países? Son problemas a nivel mundial, son problemáticas justamente a nivel mundial. En el 2015 se reunieron no solamente representantes de gobierno, sino de la sociedad civil, jóvenes, se reunieron diferentes personajes de diferentes organizaciones y ellos compartieron justamente su visión de las problemáticas de cada uno de sus países y estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son objetivos que reflejan problemáticas comunes a todos los países miembros de las Naciones Unidas. Entonces, porque pobreza hay en Chile, hay en Argentina, igualdad de género también se busca aquí, allá, incluso en los países más desarrollados o no. Lo que sí nos diferenciamos es en los indicadores son los mismos, las metas son las mismas, lo que sí nos diferenciamos es finalmente cuando rindamos las cuentas finales, cómo es que qué tanto hemos avanzado. Algunos países seguro avanzaron más, otros menos, aunque debido a la COVID-19, especialmente en el tema de pobreza, no todos seguro lo lograremos, esperemos, ojalá que sí. Depende de los liderazgos de los países, pero sí, son objetivos y son metas comunes absolutamente para todos los países. Incluso aumentaron, porque antes eran de 2.000 los objetivos de desarrollo del milenio, que eran solamente 8, pero no, los objetivos mundiales se abrieron y se ampliaron a 17 porque son 17 objetivos comunes que quisiéramos alcanzar a nivel mundial y que no son ajenos al país. Ok, muchas gracias Dewi nuevamente y a Somos Ciudadanía también por estar aquí esta tarde. Tenemos un evento el 25, invitamos a todas las personas que ven este programa que participen. Y bueno, será hasta otra oportunidad, esperamos tenerte para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y que se necesita el diálogo y que la gente conozca, porque muchas veces la ignorancia es uno de los principales, digamos, socios de la pobreza y de todo lo que los países pasan muchas veces. Muchas gracias, Dewi, y bueno, será hasta otra oportunidad. Nos vemos el 25. Bueno, amigos, fue Dewi Zamora del colectivo Somos Ciudadanía, la asociación Somos Ciudadanía. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido útil este programa del día de hoy. Buenas noches desde Lima.